Hola, ¿cómo están? Bueno, ya nos conocemos, pero soy Alberto Levi, soy Chief International Consulting Officer de SFI, Santa Fe Associates International, que es una firma de servicios profesionales para empresas, municipios, países, etcétera. Una de las top 16. Y bueno, hoy tengo el placer de estar reunido acá por Zoom con el plena cuarentena. Hoy es 20 de abril del 2020. Estoy con una persona que admiro hace muchísimos años. Primero que todo porque es un profesional top, es una persona realmente un modelo a imitar como ser humano. Lo conozco hace muchos años, tuvimos muchísimas interacciones juntos en casi todos los ámbitos profesionales que tienen que ver con las áreas de especialización mutuas que se complementan. Bueno, está entonces Marcelo Elizondo, le voy a pedir a él que se presente. El doctor Marcelo Elizondo es una de las personas realmente que más respeto en el planeta Tierra en lo que tiene que ver con lo nuestro. Marcelo, dale, presentate vos. Bueno, gracias Alberto, muchas gracias por la presentación. Un poco exagerada, pero la tomo como alguien con quien tenemos afecto recíproco y eso agranda los elogios y son espontáneos, aún siendo agrandados. Sabes que sí. Efectivamente, yo me dedico hace muchos años a la asistencia y el asesoramiento para los negocios internacionales. Yo tengo una formación bastante integral, mis estudios de grado son en Derecho, yo estudié abogacía, después me fui moviendo hacia el Law and Economics y terminé haciendo un máster en Ciencias Económicas y Administración de Negocios en la Universidad Politécnica de Madrid. Y a esto último me dedico, al asesoramiento de empresas, de gobiernos nacionales y provinciales, de cámaras empresariales, en todo el mundo, o por lo menos en varios países, Europa, Latinoamérica y hasta en algún rincón de África, en materia de cómo desarrollar estrategias y procesos de desembarco en mercados de manera exitosa. También lo hago en el ámbito académico, en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, por lo que trato de vincular esa perspectiva académica, operativa y hasta pública, porque en su momento tuve a mi cargo la promoción de exportaciones de la Argentina durante unos cuantos años. De modo que será un gusto porque también respeto especialmente lo que Alberto ha hecho durante tanto tiempo, por lo que también para mí es un placer. Marcelo era Fundación. Exactamente. Exportar. Exactamente. Yo dirigí la Fundación Exportar, que es una entidad dedicada a la promoción de exportaciones en la Argentina entre el año 2002 y el año 2009. Bueno, Marcelo, escribiste un artículo que realmente me impactó, que le impactó a toda la comunidad empresarial, creo que la semana pasada en Clarín. Así es. Con respecto a un cambio fundamental que no sé si mucha gente se está dando cuenta, no solamente gente empresaria típica de cualquier nivel de desarrollo de las empresas, sino hasta muchos profesionales y colegas que no se dan cuenta que están, quién sabe, aferrados a los paradigmas antiguos de que una empresa es la cadena de montaje dura de las máquinas, las chimeneas y los depósitos, y quién sabe no se dan cuenta lo que tiene que ver con esto que vos vas a contarnos ahora, que es el mundo de los intangibles, de los incorpóreos, como decís vos. ¿Por qué no nos contás un poco? Porque esto está muy bueno el artículo. Bueno, te agradezco la opinión sobre el artículo. En realidad es una disciplina sobre la que yo estoy trabajando hace mucho tiempo. Como me interesan los negocios internacionales y trato de entender todo desde la perspectiva más sistémica posible, yo hago una evaluación de cómo viene avanzando la globalización en la economía. Y si la globalización empezó el siglo XXI a través de lo que se conoció como cadenas globales de valor, que eran procesos de ensamblamiento físico entre empresas en distintos países para terminar con un bien final en algún país al término de la cadena. Si uno mira lo que ha ocurrido en la segunda década del siglo XXI, esta que acaba de terminar, ya estamos empezando la tercera década, es cierta mutación de esas cadenas globales de valor, porque se ha estabilizado bastante el intercambio de bienes físicos, que sigue siendo muy relevante. El año pasado en el mundo
el comercio de bienes físicos estuvo en alrededor de 19 billones de dólares, pero ya no crece tanto, y lo que sí está creciendo en ese interrelacionamiento productivo en el mundo entre empresas es lo que llamamos el intercambio de intangibles. ¿Qué son los intangibles? Aquello que efectivamente no es corpóreo, no es una máquina, no es una planta de producción, pero también aquello que no es un bien físico que se valora por su conformación física en sí misma, sino que los intangibles son todo lo que, no siendo físico, concede valor. El saber, la innovación, la ingeniería, el know-how, las patentes, la propiedad intelectual, todo aquello que permite generar ecosistemas de producción, management operativo, incluso aquello más adjetivo de un producto físico, la certificación de estándares de calidad, la calificación sobre cumplimiento de normas, Son son lo que vos llamás los que acompañan al físico. Exacto. Yo digo, hay dos tipos de intangibles. Uno son los intangibles puros, el intercambio de datos, por ejemplo. Claro. El intercambio de datos en el mundo en los últimos 15 años creció 1.400 veces. El intercambio de bienes en el mundo en los últimos 15 años creció 2 veces. Entonces, esos son los intangibles puros, la información que pueden compartir, lo que Richard Baldwin llama el telecommuting. En realidad, una persona en Buenos Aires y otra persona en Singapur intercambiando conocimiento, perspectivas, opiniones, eso genera un conocimiento que después se vuelca en la producción. Ese es el intangible puro, que puede estar también en una patente, en un royalty, en una franquicia, que puede estar en un know-how transferido. Eso es intangible puro. Pero después hay intangibles vinculados a los bienes físicos, que son los estándares de calidad certificados, que son la capacidad de transmitir información. Por ejemplo, la trazabilidad de un producto, que vale mucho más todavía si hoy la informás a través de blockchain. Claro. O cualquier instrumento que te permita informar que cumplís estándares de calidad, certificaciones, normas técnicas. Estos son los intangibles impuros, los que califican a los bienes físicos, claro, pero que hacen que esos bienes físicos valgan más no ya por su conformación física, sino por los intangibles que los califican. O sea, dos tipos de intangibles, los puros y los vinculados a lo físico. Sería el bien aumentado. Exactamente, sería el bien aumentado, lo que en su momento Kotler se llamaba el producto ampliado, ¿no? Ahora, esos intangibles, en realidad, se comercializan como intangibles, pero a la vez, y acá hay una gran novedad en la economía de esta época, surgen de intangibles. Hay un libro que me interesa mucho, que salió hace poco, de Jonathan Haskell, que se llama Capitalism Without Capital, capitalismo sin capital. En realidad es un eufemismo para referirse al capitalismo sin capital físico, sin los bienes de capital convencionales. Claro. El libro tiene una tapa en la cual hay un enorme galpón de una planta de producción vacío y lo único que se ve es una computadora. Entonces, ese capitalismo without capital, esos intangibles, a la vez, en muchos casos, son producidos por otros intangibles, no ya por máquinas, por plantas de producción, sino por lo que nosotros podemos aportar con el conocimiento. Claro. De modo que estamos ante una revolución en la economía internacional, en la cual los intangibles puros o impuros, generados por otros intangibles, están modificando los modos de producir e incluso están modificando los modos de contabilizar. Es cada vez más difícil medir y eso está produciendo un movimiento de piso que yo creo que conviene advertir, porque de esto mucho surge en materia de quién tiene éxito y quién no. Claro, porque inclusive la evaluación de empresas cambia rotundamente en cuanto empezás a incorporar intangibles, pero no solamente los tradicionales, sino todos los que decís vos, más algunos otros que te voy a consultar en un ratito. Pero, ¿qué consejo le das al empresario hoy, al empresario tipo? Y que yo creo que en esto no hay diferencia entre en una empresa que está por desarrollarse en un startup o lo que se llama un keystone, una empresa ya establecida que
irradia y genera otras empresas como Microsoft o inclusive como Arcor en la economía tradicional. ¿Qué consejo le darías como para que abra sus mapas mentales al nuevo paradigma? Yo creo, Alberto, que esta disrupción que estamos viendo en la economía mundial con motivo de la pandemia probablemente nos va a dejar un legado, que es una economía más exigente en términos de certezas. Yo creo que de aquí vamos a salir todos más sensibilizados. Los consumidores vamos a querer más garantías en relación a los productos, las empresas van a querer más garantías en relación a sus proveedores de insumos, los reguladores van a querer más garantías en términos de quién cumple con determinados estándares, y probablemente esa economía de los intangibles todavía se exacerbe más. Probablemente tengamos una economía en la que exigencias regulativas públicas, pero también de los propios miembros de cadenas de valor, exigencias que se cumplimentan a través de la obtención de intangibles, sean cada vez más relevantes. De modo que lo que yo primero recomendaría es empecemos a mirar lo que ya estaba pasando en los últimos años y empecemos a proyectar esto hacia adelante. Quizás el comercio internacional que viene ya no sea el comercio del paradigma de bajar aranceles, sea el comercio del paradigma de confluencias entre países que logran acuerdos regulatorios para obtener determinadas garantías comunes en términos de procesos productivos, prácticas, respeto de valores o de condiciones cualitativas. Yo creo que vamos a un mundo en el que el paradigma de la reducción del costo es reemplazado por el paradigma de la construcción de valor. Y el valor es cada vez menos vinculable con la manufactura física. Venimos de una época en la cual agregar valor se asimilaba a manufacturar más. Bueno, ahora vamos hacia un mundo en el cual la agregación de valor va a tener que ver con la reputación, las marcas, los estándares de calidad, el diseño, e incluso otros mecanismos que permiten contribuir a que un producto prevalezca, royalties, franquicias, propiedad intelectual, el know-how. Pues fíjate algo muy interesante que está ocurriendo hoy en la Argentina. Aquellos que fueron grandes exportadores de productos agrícolas hoy están transformándose en exportadores de know-how sobre cómo desarrollar pools de producción en aquellos países que tienen condiciones naturales pero no tienen evolución tecnológica de gestión. Bueno, eso tiene que ver con este mundo nuevo de los intangibles. Yo empezaría a mirar en qué medida esto se aplica a la evolución de mi negocio. Ahora, vos estabas hablando hace mucho tiempo de cadena de valor y hace mucho tiempo también que estamos los dos hablando del tema de los clústeres. Y evidentemente que los clústeres son entrecruzamientos infinitos, redes de cadenas de valor. Con los intangibles me imagino que esto sería exactamente lo mismo, exacerbado, quién sabe, ¿cómo lo ves? Claramente. El clúster, hay un consultor argentino, Mariano Bernardes, que vive en los Estados Unidos, en Chicago hace muchos años, que habla de ecosistemas, sí, entendidos estos como clústeres un poco más complejos, más interactivos. Sí. Bueno, yo creo que el clúster o el ecosistema o la cadena de valor, en realidad, probablemente, incluso lo que la estadística está mostrando últimamente, se va a integrar cada vez más sobre el intercambio de conocimiento productivo válido. Vale más lo que yo puedo compartir en términos de cómo producir que el insumo que yo puedo importar desde una casa matriz. A ver, ¿qué es lo que ha ocurrido en los últimos años para contribuir a que muchos países emergentes progresen y se conviertan en muy poderosos? Lo que ha ocurrido es que lo que Baldwin llamó la segunda globalización, que era la venta de productos en el mundo que proliferó después de mediados del siglo XX, fue desplazada por la tercera globalización, que fue no ya exportar productos, sino exportar fábricas, dice él, la inversión extranjera directa. Una empresa automotriz alemana que ya no vende el auto en Asia, sino que va y se instala en Asia, lo produce en Asia y lo vende desde ahí. Ahora, probablemente al principio de esa etapa, lo más relevante era que esa empresa se instalara en Asia, aprovechara los bajos costos de producción y trajera la mayoría de los insumos desde su planta matriz en Europa para la producción. Hoy
quizás lo que más vale es el know-how que puedas transferir desde tu casa matriz. Y a lo mejor con el tiempo la manufacturación de los insumos va a ser lo menos relevante. Es lo que Stan Schick llama la curva de la sonrisa, ¿no? Una cadena de valor se podía dibujar como una línea recta en el siglo XX y cada una de las etapas de la cadena de valor en esa línea recta más o menos se le agregaba el mismo valor. Y ahora la cadena de valor se puede dibujar como una sonrisa en la cual la agregación de valor más importante está en el inicio, donde se genera conocimiento, o en el final, donde se genera la prestación de servicios que acompañan al producto, donde el producto se transforma en prestación. Y lo que está en el medio de esa sonrisa, lo que está abajo, que es la mera manufacturación física, es lo que menos valor genera. Era lo que antes, la clave. Antes era al revés. Cuando Raúl Prebisch hablaba del deterioro de los términos de intercambio, en realidad lo que tenías en ese momento era una curva al revés, donde el que manufacturaba estaba arriba, era el que más valor generaba. Claro. Hoy es al revés. Hoy, y en el futuro, cuando la manufacturación dependa en el extremo de impresoras 3D, eso va a ser lo que menos diferencia haga. Y lo que más diferencia haga sea el inicio o el final de esta curva de la sonrisa, que es donde el capital intelectual más influencia tiene. Ahora, tanto en el tema de las cadenas de valor como los clústeres, fíjate que hay un intangible clave para que funcione tanto una cadena de valor y mucho más un clúster, que es el capital social. Y el capital social significa confianza. ¿Qué intangible más importante que la confianza? ¿Cómo lo ves? Absolutamente de acuerdo. Y me parece buenísimo el punto, Alberto, porque muchos creen que los intangibles surgen de las regulaciones públicas, ¿no? Una exigencia de normas de calidad para entrar en un mercado. O la necesidad de garantizar determinados estándares de respeto, por ejemplo, del medio ambiente o del derecho de los trabajadores. Todos estos estándares impuestos por las regulaciones públicas. Pero resulta que los intangibles que más valen no son los que imponen las regulaciones públicas, son los que surgen de los propios requerimientos de los actores privados en esos clústeres de los que hablas o de los ecosistemas de los que habla Bernard. De modo que es ahí, en el ámbito de la interacción dentro de estos ecosistemas, a donde uno genera la reputación, que es el principal de los valores. Y la reputación no tiene nada que ver con lo físico. La reputación puede estar en una marca, la reputación puede estar en una trayectoria, y la reputación tiene mucho que ver, como decís, con la confianza. Y vos pensás en un mundo al cual vamos, después de esta pandemia, un mundo que va a tener mucho temor sobre de dónde viene un producto, y quién lo hizo, y en qué condiciones, y quién lo manipuló, y quién me lo trajo hasta acá. La reputación va a tener un valor enorme, y esa reputación va a tener cada vez más que ver con el capital social. Y el capital social, esto es la capacidad de interactuar no solamente con tu proveedor, tu financiador, tu distribuidor, sino con todos los miembros del ecosistema, con el que forma a los recursos humanos con los que trabajás, con el que cuida el vecindario en el cual las personas involucradas en el proceso de producción están viviendo, con el que hace que el ámbito en el que vivís sea más o menos amigable, todo eso que es el capital social, no solamente el capital productivo en sí mismo. Bueno, todo eso va a tener cada vez más que ver con el éxito de una empresa. Hay una autora que a mí me gusta mucho y que sé que a vos también, que es Rita Gunther McGrath, que habla exactamente de la Universidad de Columbia, y Rita dice, en el futuro las empresas van a tener éxito no ya por sus productos, sino por las empresas. Lo que el mundo va a valorar es la reputación de la empresa, porque el producto tiene un ciclo de vida que se acorta mucho. Entonces ahí el capital social tiene una relevancia sustantiva. Que eso es credibilidad pura, que pensá que es un intangible que muchas veces uno no se da cuenta, que la credibilidad en sentido amplio, o sea, el crédito, pero no el crédito que te da un banco o un proveedor, sino el crédito que te da la sociedad completa, incluyendo tu gente, que es lo que me preocupa muchísimo, que es el tema de la recuperación, del compromiso de tu gente, más con los cambios yo diría en el contrato psicosocial que se está produciendo inclusive, no solo con las generaciones nuevas, sino con todas las edades, más después de cambios como estos que estamos viviendo, de este punto de inflexión de la pandemia, pero
Me gustaría ver si podemos profundizar un poco con respecto al adentro de la empresa, o sea, el capital social interno. ¿Cómo? Bueno, mira, yo creo que es muy importante construir capital humano. En la empresa finalmente lo que más importa es el capital humano, porque si es verdad, como estamos hablando desde el inicio de este diálogo, que los intangibles valen más y los intangibles tienen que ver con el conocimiento, con el saber, el conocimiento es mucho más que la información. Sí, La sí. información es un dato siempre exterior a la empresa. Aunque yo lo incorpore en mi base de datos, la información, si no produjo ningún cambio en mí, es un hecho externo. Ahora, el conocimiento es mi cambio en los procesos motivado por la información. El conocimiento es endógeno, la información es exógena. Claro. El conocimiento requiere capital social, requiere capital humano, porque el conocimiento tiene siempre que ver con el aporte de las personas, para que deje de ser información y pase a ser conocimiento. Hay un profesor de Harvard, Tom Davenport, que dice que la diferencia entre la información y el conocimiento es que el conocimiento es información, más interpretación, más análisis, más contexto, más experiencia, praxis. Todo esto que le agregamos a la información es aportado por las personas. Por lo tanto... Sabiduría, la diferencia entre sabiduría y dato. Exactamente. Sabiduría. Y el dato vale cada vez menos, porque en realidad está cada vez más expuesto, ¿no? Hay cada vez más empresas que te regalan datos, que te proveen un montón de cosas que consideramos gratuitas, que en realidad no te cobran por eso, porque en realidad eso vale cada vez menos. Y lo que más vale es el aporte humano, la elaboración, y es lo que hace la diferencia. Y para eso vos tenés que tener capital humano, porque si lo que importa ahora es el intangible que surge de la cabeza de la gente, mucho más que una planta de producción, que una máquina, o como decías, que una chimenea, si lo que importa es la tecnología de gestión, si lo que importa es la innovación, si lo que importa es el desarrollo de alguna cualidad diferencial, bueno, entonces ahí lo que importa es la persona. Por lo que la construcción de capital humano es crítica en la empresa, te diría es crítica más allá de la empresa, es crítica en la relación de la empresa con su contexto, es crítica en la relación de la empresa con el sector público. A mí me gusta mucho hablar de la mesoeconomía, entre la macroeconomía, que son las variables que maneja el gobierno, y la microeconomía, que es lo mío en la empresa, está la mesoeconomía, que es la relación con mi entorno inmediato, dentro de lo cual ese rol del capital humano es enorme. Bueno, los clústeres y las cadenas de valor son economía pura. Escuchemos, estamos acostumbrados, a ver si estás de acuerdo, es otro intangible que yo siempre trato de tener en cuenta cuando estamos analizando una empresa, evaluando o ayudándola a ser lo que quiere ser. Todos estamos acostumbrados a pensar en términos financieros en el valor dinero del tiempo. Perdón, en el valor tiempo del dinero, perdón. O sea, el valor actual neto, tasa interna de retorno, el TIR, etc. Pocos estamos acostumbrados a pensar en el valor dinero del tiempo. O sea, yo creo que estamos en la era del instante en la que cada vez es tarde más temprano. Y el tiempo como intangible creo que es un asset, me parece. ¿Cómo lo ves? Claro. Me acuerdo hace un montón de años que Bernardo Neustadt solía decir que el tiempo es el único bien no renovable. Y por supuesto que en momentos de disrupción permanente, en momentos en los que el periodo de tiempo entre disrupción y disrupción es cada vez menor, en tiempos en los que el ciclo de vida del producto se acorta, y como dice nuestra amiga Rita McGrath, lo que importa es la empresa y no la ventaja competitiva construida sobre un producto que va a perecer rápidamente. Claro. El tiempo ha pasado a tener un valor enorme, pero ¿por qué? Porque hay que aprovecharlo de una manera sublime al tiempo, porque si vos no lo aprovechaste, otro te pasó por encima. Yo suelo decirle a mis alumnos en la universidad que el mundo actual en el cual hay tanto cambio entre las empresas líderes, de década a década las empresas líderes suben y bajan y desaparecen, genera la paradoja de que hay mucha empresa monopólica que inventó algo nuevo, pero la garantía de que no se va a quedar con todo, de que no vas a cumplir la predicción marxista
de que va a acumular todo, es que la disrupción tecnológica la va a desplazar rápidamente. El tiempo es un factor crítico. Por supuesto que no es todo, porque el tiempo hay que saber usarlo, pero la velocidad ha pasado a ser un elemento central. Ahora, déjame decir algo. El tiempo es muy importante, hay que usarlo de manera veloz, pero también la actitud espiritual con la que vos abordás el tiempo es muy relevante, porque si no la velocidad te lleva a la angustia. Bueno. Entonces el tiempo se usa bien, no solamente porque sos eficiente, sino también porque tu modo humano de vincularte con el tiempo hace que vos lo puedas aprovechar mejor y no se transforme en una obsesión. Vos fíjate que con el proceso de comoditización casi instantáneo que implica, como dice Rita, la pérdida casi instantánea de las ventajas competitivas por la imitación inmediata, cualquier cosa que inventes y que agregues a tu producto, cuánto tarda la competencia en copiártelo. Este activo intangible del tiempo se tiene que sumar a otro activo, que, como vos decís, primero es la actitud espiritual ante el tiempo, pero además otro activo que tiene que ver con la libertad de acción que tenés, no solamente física, de poder cambiar el layout de una planta o cambiar el modelo de negocio, sino fundamentalmente, y esto es otro intangible, la capacidad de cambiar tus paradigmas, tus mapas mentales. La pregunta es, la pregunta que te quiero hacer es si estás de acuerdo con esto. Yo diferencio el concepto de flexibilidad, y lo asumo, siempre lo ejemplifico, el concepto de flexibilidad es desantojadizo mío, pero me parece que sirve. Aprieto, estrujo una pelota de tenis, la suelto, y plac, como tiene ahora la palabrita que todo el mundo usa, resiliencia desde el punto de vista físico de ingeniería, o resiliencia desde el punto de vista psicológico de poder recuperarte de un trauma, recupera su forma original. O sea, si flexibilidad es recuperar tu forma original o volver a ser, estirás un elástico y vuelve a ser, no sé si es eso lo que sirve. Entonces yo lo diferencio de plasticidad. Y digo, plasticidad, aprieto, estrujo la bola de tenis y la pelota, en lugar de recuperar la forma original, adopta una forma mejor para el logro de sus objetivos. Pero puede pasar, y acá me voy a un tercer nivel, a ver y si estás de acuerdo conmigo con esto, para mí es el Nobel. El tercer nivel es que yo puedo tener mucha plasticidad, tanto física como cognitiva, de cambiar de paradigmas, pero no poder usarla. Pasó, por ejemplo, desde el punto de vista militar, en la primera guerra del Golfo, los aliados tenían todas las unidades de rápido despliegue rápido, todo el armamento de despliegue rápido, ya estaban los SEALs, los Rangers, etc. Pero por una decisión política en ese momento de los aliados, nuestros hijos no van a volver en bolsas de plástico contra Saddam, no se pudo usar, se decidió no usar esa capacidad de plasticidad. Entonces mi tesis es, cuando tenés plasticidad y además la podés usar, estás en un tercer nivel que es movilidad o libertad de acción o capacidad de maniobra. Y creo que lo que hay que buscar es eso, que cómo encontrás mecanismos de plasticidad, cómo introducís el intangible plasticidad y además hacer que lo puedas usar sin tener contraindicaciones de ningún tipo. Decime que tengo razón y me saco el premio, me lo doy esta noche a mí mismo. Pero ¿cómo no te voy a decir que tenés razón? Aprendo, absolutamente. Me acordaba de la diferencia entre novedad e innovación. No toda novedad es innovación. Claro. La novedad puede ser esa plasticidad que no llega a ser utilizable. Es como así como no todo conocimiento nuevo genera valor, por lo tanto yo recomendaría no salgamos como locos a inventar cosas, primero testeemos. Del mismo modo, no toda novedad es una innovación, porque vos tenés muchas novedades que son inútiles o que son inaplicables, que son impracticables. Por lo tanto, yo suscribo lo que vos estás planteando. Me parece que el mundo al cual vamos
es un mundo en el cual el piso se va a mover muy a menudo. Ray Kurzweil, el fundador de Singularity, dice el plazo entre disrupción y disrupción es cada vez más corto. Los cambios van a ser cada vez más veloces. Lo más importante es estar preparado para el cambio, tener una actitud mental que haga que vos no te aferres a determinados paradigmas, porque esos paradigmas en algún momento dejaron de ser tales. ¿Y cuándo dejan de ser tales? Cuando la realidad te demuestra que ya no son útiles. Por lo que me parece muy importante eso de medir todo ejercicio de creación con el testeo con la utilidad. Finalmente la utilidad es la utilidad es lo que genera valor, y eso es lo que te califica. Estamos hablando de empresas. Exactamente. Bueno, cuando vos decís estar preparados para el cambio, a nosotros nos gusta, esto lo estuvimos hablando muchísimo con Alfredo Spitzinger, que vos lo conocés, nosotros estamos tratando de imponer el concepto de prosiliencia, no de resiliencia, porque resiliencia es adaptarte a un cambio que pasó. El tema no es adaptarte, porque si ya te tenés que adaptar a algo que pasó, ya es tarde. Resiliencia es estar preparado para el cambio, estar preparado, prever los quiebres que podés tener, los traumas que puedas tener, si lo querés ver desde la psicología, o los golpes que puedas tener desde el punto de vista de la vida en general, y igual poder lograr tu misión. O sea, la capacidad de generar planes contingentes por sí, creo que es un intangible. Sí, fantástico. Me parece que es muy importante en ese caso tener claro el valor. Una vez que vos tenés claro cuál es el valor que vas a generar, o sea, la solución que vas a aportar, cuál es el salto cualitativo que vas a hacer en la vida de alguien que va a consumir tu producto, tu bien o tu servicio, de ahí para atrás, todo lo demás es discusión táctica. De modo que es muy importante no enamorarse de los tactics, porque lo más importante es la estrategia. Y la estrategia es a dónde hay una necesidad y a dónde yo genero un valor para satisfacer esa necesidad. Mejor que otro. Claro, y además van a aparecer necesidades nuevas. Hoy seguramente tendremos necesidades vinculadas con el medio ambiente, o con las cuestiones sanitarias, o las cuestiones de seguridades, y después en el futuro irán apareciendo otras. Entonces lo más importante es esa capacidad de distinguir táctica y estrategia. A mí me parece muy importante que en momentos de cambio constante, en momentos en los que lo único que permanece es el cambio, que las empresas no se aturdan y no crean que porque hay que cambiar en la táctica, uno tiene que perder de vista que siempre hay que tener una estrategia. La estrategia es dónde hay una necesidad y cómo puedo satisfacerla a partir de la generación de valor. El outcome, que es lo más importante, el output de mi empresa puede cambiar, porque como herramienta, como instrumento que es, puede que deje de ser útil en algún momento. Lo importante es el valor, el outcome, lo que yo hago, lo que yo aporto al otro. El valor que genera la empresa no está ni dentro de la empresa, ni saliendo de la empresa con su producto. El valor está en el impacto que genero en el cliente. Y eso es un intangible. Absolutamente. Que nada menos te lleva, si te va bien, al máximo intangible, que es la fidelización de la demanda. Claro. ¿Cómo lo ves? Que es cada vez más difícil de lograr, porque, como dice Rita, como el producto rápidamente deja de ser útil, entonces la fidelización tiene que ver con la satisfacción de la necesidad en un momento determinado. Es una sociedad de momentos. Entonces, lo más importante es dónde hay necesidades y dónde genero valor para satisfacer esa necesidad. Lo demás es táctica. No quiero cansarte con esta charla, pero me interesa muchísimo qué opinás de entonces cómo tiene que el management como intangible, o sea, la actitud de el nuevo top management, qué nuevo intangible tiene que incorporar la alta dirección en serio. Pero estamos hablando, esto para mí aplica a mí me gusta decir pyme. Las empresas no son pymes, las empresas están pymes. Las empresas no son grandes, las empresas están grandes. Y esto tiene bastante que ver con Rita. Sí.
Me parece que aplica a una empresa que está pyme, una empresa que está enorme. El tema de cuál tiene que ser el paradigma del número uno nuevo. O sea, especialmente con los nuevos diseños organizacionales, todo lo que tiene que ver con redes, la metáfora de pensar a la empresa como un cerebro, interconexiones neuronales en lugar de como funciones verticales, o sea, más procesos que funciones, management by processes y no tanto management by functions, como estamos formados de chiquitos, formateados. ¿Cómo tiene que ser ese nuevo número uno? ¿Qué actitud tiene que cambiar? ¿Qué te parece? Pues es él. Mira, yo creo, Alberto, que vamos a un mundo un poco renacentista, en el cual la integralidad de los saberes es un valor en sí mismo. Yo creo que vamos a un mundo en el cual las viejas disciplinas que nos formaron a todos nosotros pierden absolutamente su identidad y los límites entre una disciplina y la otra se van diluyendo. Los médicos tienen que ser cada vez más economistas, los ingenieros tienen que ser cada vez más políticos, los abogados tienen que ser cada vez más sociólogos o economistas también, y vas a tener una vinculación entre las profesiones que se va a ver cada vez más. Yo creo que hay que ajustar el perfil del profesional y todo lo que las universidades prestan detrás del perfil profesional. Hace poco leía a alguien que decía que si resucitara una persona muerta en el fin del medioevo, el inicio de la Edad Moderna, no entendería nada, no identificaría nada de lo que ve sobre la Tierra, salvo una universidad en la cual seguimos formando personas más o menos para los mismos roles y más o menos con los mismos instrumentos. Entonces ahí me parece que lo primero que hay es, lo que vos llamás el nuevo número uno, tiene que partir de esa concepción muy abierta, saber tener una concepción de todo, aunque no sea un especialista en todo, porque en realidad la especialización va teniendo cada vez menos valor porque el conocimiento se pone viejo cada vez más rápido. Lo segundo que a mí me parece muy importante es hasta discutir esto del número uno, porque el número uno te da el lugar de que hay una localización, ¿no? Y que está en el vértice de la pirámide. Me encantó. A mí me gusta, yo creo que es más el promedio. Si tenés 10 personas, es el número 5, porque es el que está en el medio, y es el que coordina todos los factores. El número uno se supone que es el que más sabe, el que manda, el que tiene todo bajo su responsabilidad. Yo creo que el rol de hoy es el rol de la coordinación, el rol de la interacción. Los mandos medios son los que definen el acople entre las áreas y el acople que es organicidad, que es otro intangible, no organización. Perdona que te interrumpí, pero me gusta marcar esto. Vos pensás ¿qué significa organización? Separar, dividir cada cosa en su lugar. Organicidad, en cambio, es esto que estás hablando, que es la convergencia. Están convergiendo las disciplinas científicas, están convergiendo las tecnologías. ¿Cómo está preparado la mente empresarial, para no decir el número uno? No lo digo nunca más. No, pero me parece un lindo ejercicio, porque el número uno te remite a esa estructura piramidal vieja. Me encantó. Y hoy yo creo que vos lo que necesitas es alguien en el medio de la cancha que hace jugar al equipo y que despierta de los demás cada vez más, y no solamente hace jugar al equipo dentro de la empresa, es el ecosistema que hace jugar a muchas empresas alrededor. La idea del clúster es cada vez más dinámica, porque finalmente lo que ha permitido la evolución tecnológica, no solamente en términos de tecnologías duras, sino de tecnologías blandas, es una sociedad en la cual la jerarquía ha sido desplazada por el rol. Lo que importa es el rol, no es la jerarquía. Y esto está dentro de la empresa, está dentro de una cadena de valor, está también en la política. Vos fíjate el problema que tiene la política, porque sigue añorando aquellos viejos líderes que teníamos, líderes providenciales, los Churchill, los de Gaulle o los Adenauer. Pero ¿por qué no van a aparecer nunca más? Porque la institución del liderazgo no existe más. Lo que ahora existe es el rol. Claro. De modo que me parece que todo lo que debería ser quien tenga a su cargo el impulso de la organización es concebirse como un organizador y no ya como ese número uno, en la medida en que entienda, se puede ser el número uno, pero
la medida que entienda que lo que hay que hacer es hacer funcionar los demás. Yo tengo un gran amigo mío que se llama Paulo Echeverry, que es el número 1 de Remers Colombia, es un argentino. No sé si lo conoces. Sí, sé quién es. Él cuando hace la comparación entre la empresa y el cerebro, dice que de los 100.000 millones de neuronas que tenemos, ¿cuál es la neurona número 1? ¿Cuál es la neurona CEO? No hay. Es la Claro. intención, es la red, es el emergente. Claro. ¿Qué opinas? Bueno, pero en términos de lo que estamos hablando, del fin de las ventajas competitivas, en realidad la idea de que hay un número 1 supone que hay alguien que sabe hacia dónde vas. Y hoy, saber es saber que no sabes. Entonces, lo primero que hay que tener es perspicacia y hacer que todo el mundo tenga los poros bien abiertos para ver hacia dónde va y adaptarse rápido. Si la principal virtud es la adaptabilidad, entonces la soberanía la tiene el mercado, aunque el mercado es una palabra muy bastardeada, pero en definitiva que es la interacción de personas ahorrando, consumiendo, invirtiendo, eso es lo que se llamaba el mercado, y es una palabra fantástica, se ha ideologizado. Nosotros nos especializamos en arruinar las palabras. Entonces, la soberanía está ahí, aparece en necesidad y hay que reaccionar rápido, y entonces me parece que hay un cambio casi actitudinal, que después se manifiesta en roles en lugar de jerarquías, en títulos. Insisto en esto, yo creo que hay que empezar a revisar las profesiones, quedaron viejísimas. Entonces, ahí me parece que hay un cambio que es sustancial y que se vincula con se vincula con el rol entre la persona y el conocimiento, y todas las personas y todo el conocimiento. El conocimiento no está adentro, está también afuera. Vos el artículo de Clarín lo terminás con y con esto podemos terminar si querés, a no ser que vos quieras seguir con otras cosas, pero vos el artículo lo terminás con, entonces Argentina, ¿qué? Con todos estos cambios. ¿No querés un poco referirte a eso? Bueno, es un enorme desafío, porque yo creo que el mundo va a seguir avanzando hacia una economía de la cuarta revolución industrial, esta economía del conocimiento, que yo creo que va a seguir siendo una economía muy internacional. Probablemente esa globalización ya no va a ser tan uniforme, tan universal. Van a haber bloques, y algunos más cerca y otros más lejos, pero hay que jugar en algún lado. Eso supone que hay que tener una economía muy abierta, porque si el principal instrumento para el éxito económico es el conocimiento, bueno, no hay nada más global que el conocimiento. El conocimiento es universal y es cada vez más universal. Claro. Mariano Bernardes habla de capital intelectual, entendido como el saber aplicado a la organización. El saber puro no sirve de mucho. Haber inventado algo tampoco sirve de mucho. Lo que importa es quién lo pone en práctica y quién desarrolla ese conocimiento organizacional que tiene que ver con el management. Ese es el capital intelectual, la capacidad de poner en práctica una organización basada en el conocimiento. Eso supone una amplia vinculación con flujos de tecnología, con financiamiento, con inversión, con participación en estos procesos más modernos de la producción de bienes y servicios. La Argentina se tiene que adaptar a eso, lo cual supone, primero, ordenar su macroeconomía. Con una economía desordenada esto es muy difícil. El gran problema de la economía desordenada es que te obliga al corto plazo y te impide la mirada de largo plazo. Hay un profesor español, un periodista español, que dice que el gran problema de las crisis no está en lo que producen, sino en lo que impiden hacer. Entonces hay que salir de las crisis permanentes que te obligan a estar mirando el día a día. Segundo, además de ordenar la macro, yo creo que hay que reacondicionar el entorno regulativo en la Argentina. Tenemos un entorno regulativo muy antiguo, muy obstructivo, y que desalienta esto de pensar, crear, innovar. Tercero, me parece que hay que abrir a la Argentina al mundo. El argentino individualmente es muy global, pero el contexto que ha organizado en términos políticos es bastante aislado. Somos una economía que interactúa poco con el resto, y eso me parece que es un requisito también. Si logramos eso, aparecerá lo cuarto, que son las empresas, esas empresas que se basan en el principal motor, que es el conocimiento. Pero es muy difícil que la empresa aparezca si no se da todo lo demás. ¿Qué querés agregar, Marcelo? Que tuvo César. No, nada, un gusto para mí charlar. Yo creo que
es muy útil que tengamos esa actitud socrática de estar siempre partiendo de que yo no sé lo que pasa y voy a tratar de investigar y responder en consecuencia. Y me parece que es un ejercicio de humildad el que tenemos que hacer todos desde el lugar en el que estamos. Tremenda Trabajo palabra, para... tremenda palabra, humildad, ¿no? Bueno, me parece que es muy importante porque si el conocimiento se pone viejo enseguida, si el éxito se diluye rápidamente, entonces creérsela es lo peor que te puede pasar, es el camino del fracaso inmediato. Entonces, todo parte de esa actitud socrática, bueno, parto de mi punto inicial, que es la naturaleza humana, que es la ignorancia. Hubo un tiempo en el cual la información tenía valor durante décadas, siglos, y entonces el que la tenía el monopolio. Eso desapareció. Me parece que hay una cuestión actitudinal primero, y después, en todo caso, tecnológica y operativa, organizacional, sobre la cual todos tenemos que trabajar. Y creo que hay un espacio, Alberto, para que se vincule la universidad, la empresa, la política, Debería. los vecinos, hay que hacerlo un poco entre todos. Pero yo creo que viene un mundo de más espacios colectivos, pero no de más espacios estatales, porque lo estatal es lo colectivo impuesto desde arriba. Y yo creo que vienen espacios de cooperación de abajo hacia arriba, más espontáneos, y para eso hay que prepararse. ¿Qué es lo que pasó con la pandemia? Yo siempre digo que quien sabe la peor patología empresarial es la omnipotencia, que conlleva soberbia y falta de humildad, y creo que esos son intangibles que hay que tratar de incorporar, de la capacidad, como vos decís, socrática. Me encantó. Y bueno, Marcelo, te agradezco muchísimo. Esto no solamente va a ir al mundo empresarial, sino que vos pensás que en este momento, por primera vez en mi vida, tengo 120 alumnos en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, que no los puedo tocar, que no puedo caminar entre los bancos, que tengo que estar con este vidrio en el medio. Yo le voy a mandar esta grabación que hicimos, este Zoom que hicimos, y yo creo que lo van a valorar muchísimo. Lo que te pido es la autorización de si ellos tienen alguna consulta que hacer, alguna pregunta, alguna inquietud de profundización, si te lo puedo mandar, porque te digo que vos sabés que para mí la docencia es mi vida, y estoy matándome con tal de que podamos aprender juntos, porque yo nunca hice esto. Yo, si no es una clase presencial, no te digo con tiza y pizarrón negro, pero si no estoy con los chicos ahí, te digo, me muero, estoy como paralizado con esto, pero te pido permiso para que los chicos puedan consultarte si quieren. Se están recibiendo casi todos, o de licenciado en administración, o de contador público, o el que es una cosa de la otra. Y seguramente lo van a valorar muchísimo. En otro cuatrimestre, si Dios quiere, cuando termine este desastre, vas a venir personalmente, sí o sí. Bueno, por supuesto que para mí es un honor que puedas compartir esto con los alumnos y que sí que envíen las preguntas. Me gustan mucho las preguntas. Siempre digo que mis mejores ideas surgieron de preguntas, esas que te hacen en un aula y que no tenés ni idea cómo responder. Y ese es el principal estímulo para descubrir una cosa nueva. Por lo que las preguntas son lo mejor. Borges decía que él había llegado a ser lo que fue por lo que había leído, no por lo que había escrito. Por lo tanto, siempre es mejor recibir que dar. Qué bueno. Gracias, Marcelo. Marcelo Elizondo, genio, capo total, como siempre. Te agradezco muchísimo en nombre del mundo empresarial al que le va a llegar esto, pero principalmente que no se enojen mirá, mis clientes están ahí, no acá, pero esta es mi pasión. Así que te agradezco en nombre de los chicos porque les va a encantar, seguro. Gracias. Gracias, Adi, por la invitación. Para mí es un gusto y te agradezco la oportunidad de intercambiar, que yo aprendo mucho también cuando hablamos, así que agradecido. Muchísimas gracias. Si querés quedarte para cerrar entre nosotros. Espera que corto la grabación.